Entonces, como es algo natural de las personas mantenernos con vida, buscar una regulación, buscar un equilibrio o, como lo mencionaba, una homeostasis, pues algo que es importante reconocer es que muchas veces cuando son infantes las personas y viven este tipo de sucesos que alteran su proceso natural de desarrollo, pueden desarrollar habilidades o formas que tratan de adaptarse, pero en lugar de mantenerse de una forma estable o funcional, se vuelve disfuncional para la persona, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre cuándo es que ocurre esta fractura emocional, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de que hay una fractura, pues hablamos sobre que esta situación que vivió la persona sobrepasó sus capacidades. Ahora, cuando nosotros hablamos de las funciones del yo, nos referimos a estas capacidades que tiene la persona para estar en relación consigo mismo y con el mundo circundante. La sesión pasada ya hablábamos un poco incluso sobre la realidad, hablábamos un poco sobre la interocepción, la propiocepción, la estereocepción, si se acuerdan. Pues bueno, si bien este apartado tiene un antecesor o proviene de los aportes psicoanalíticos, para cuando se trata de establecer la clínica o la parte clínica de las afecciones, pues es sumamente utilizada. Si no tienen alguna duda, vamos a continuar. Cuando hablamos de las funciones del yo, se nos declaran que son 12 funciones del yo. Cada una de estas se evalúa de una forma especial y se aplican cuestionarios. De hecho, Bellac es un autor que genera una propuesta para que clínicamente se vayan evaluando todas estas funciones, ¿vale? Ahora, cabe resaltar que cuando son adultos no es el mismo desarrollo a cuando son infantes. ¿Por qué? Porque cuando tratamos con infantes, obviamente estas funciones yoicas apenas se están desarrollando. Recuerden, nosotros no podemos hablar de que un infante tiene una personalidad. De hecho, por eso es que trastornos de la personalidad no se pueden diagnosticar en menores de 18 años. ¿Por qué? Porque su personalidad apenas está en desarrollo. Recordemos que cuando hablamos de personalidad, hablamos tanto de aspectos como lo son el carácter y el temperamento. El temperamento son estas características biológicas que tiene el ser humano, que son parte de su personalidad. Y cuando hablamos del carácter, son estas características que ha desarrollado a partir de la convivencia o socialización con el medio. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Si bien les menciono en estos momentos que son 12 funciones yoicas, cada función yoica evalúa cosas en específico, ¿sale? Cuando hablamos de la prueba de la realidad, tenemos que evaluar si la persona distorsiona los estímulos internos y externos, es decir, si hay una alteración entre la interocepción o la exterocepción, ¿sale? ¿Y cómo se puede evaluar esto? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo se puede aplicar la prueba de realidad para evaluar distinción entre estímulos internos y externos? Ok, si no la tienen, les comento. Se pueden hacer preguntas sobre, ¿escucha mi voz? ¿Escucha su respiración? ¿Por qué pregunto esto? Bueno, cuando yo le pregunto, ¿escucha mi voz? ¿O escucha el sonido de fondo? ¿O escucha cómo corren los carros? Lo que estoy preguntando es si la persona es capaz de percibir estímulos externos. Si una persona no tiene estas capacidades, probablemente empiece a puntuar negativamente o precariamente en esta, al menos, prueba de la realidad. Cuando le pregunto si escucha su respiración, si escucha el latir de su corazón, entonces está prestándole atención a la realidad interna, ¿sale? ¿Qué más evalúa nuestra prueba de la realidad? Pues nos va a permitir evaluar si hay una exactitud de la percepción.
Recordemos que cuando hablamos de percepción es un proceso complejo en el cual se captan los estímulos, se les da un significado y de esa manera se integran a la experiencia del individuo. Pero en este caso tenemos que evaluar si están adecuadamente la percepción temporal, el lugar, los acontecimientos externos que están ocurriendo. Entonces yo le tendría que preguntar si sabe qué día es, qué momento del día, si es la mañana, si es la tarde, si es la noche, si sabe dónde está. Y si nuevamente empieza a haber fallas en estas respuestas, yo estoy puntuando negativamente o precariamente en la prueba de la realidad, ¿sale? Cuando hay un suceso traumático y se está aplicando la prueba de realidad, muchas veces las personas están propiamente disociadas, como lo veíamos, es parte de los signos y síntomas que las personas viven ante estos hechos, y entonces están muchas veces reviviendo el suceso traumático. Y si fue un suceso que fue en la noche, se sienten que todo sigue oscuro, o si fue en el día, sienten que todavía pueden percibir la luz del sol, ¿sale? Y aquí, ¿qué te está diciendo? Ah, bueno, el suceso traumático alteró su prueba de la realidad, ¿sale? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Ok. ¿Qué más se evalúa en prueba de la realidad? Bueno, también vamos a evaluar la precisión de la prueba en cuanto a a la realidad interna de la persona. Y entonces yo le cuestiono sobre qué sientes, qué piensas en este momento. Hay personas que a partir de estar viviendo sucesos traumáticos, este tipo de preguntas no las pueden contestar. Y entonces estaría yo, reitero, evaluando prueba de la realidad. Cuando hablamos del juicio, ahí se evalúan otras dos características. Reitero, cada función del yo tiene características específicas. En el caso del juicio, se evalúa la conciencia de lo que es adecuado y las probables consecuencias de la conducta futura. Si se acuerdan, la parte cuando vimos los signos y los síntomas, hay personas que son hiperreactivas o que hacen acting out, y esto es propio de tener una función del yo en el juicio disminuida. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estas personas al hacer acting out no toman en consideración si sus actos son funcionales o disfuncionales, si son disruptivos y las consecuencias que van a traer, ¿sale? Reitero, esto es parte de estas entrevistas de tipo clínica que nosotros aplicamos cuando atendemos a los pacientes. ¿Va? ¿Qué más nosotros evaluamos en el juicio? Pues el grado en el que la conducta que se está manifestando es un reflejo de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona es consciente de lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Porque pasa que muchas veces las personas actúan bajo la impulsividad y entonces no hay juicio, ¿sale? Y por lo tanto, pues función yoica del juicio en decadencia, ¿sale? Recordemos que también tiene cierta asociación con la parte, con lo que veíamos en el módulo 2, en el módulo 1, sobre que cuando las personas vivimos una situación traumática, nuestro cerebro tiene una implicación emocional bastante amplia que inhibe las funciones con respecto a la capacidad del razonamiento o del pensamiento. Entonces, puede ser que parte de esto sea que el juicio se vea inhibido, ¿sale? Cuando hablamos del sentido de la realidad del mundo y del sí mismo, se evalúan 4 elementos específicos. Primero, es la medida en que los acontecimientos externos se experimentan como reales y como parte de un contexto familiar. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las personas cuando después de atravesar un suceso traumático, se desrealizan, ya lo mencionábamos en el módulo 2, como en la parte de los síntomas. Entonces, si lo que estoy viviendo en estos momentos, aunque ya me ha pasado, yo lo siento como extraño, bueno, estoy ciertamente desrealizado, pero entonces el sentido de realidad
y del mundo y de mí mismo puede estar alterado, ¿sale? También tengo que medir en esta parte el grado en que el cuerpo y el funcionamiento que tiene mi cuerpo está aunado a la conducta. Es decir, si la despersonalización puede ser de no me reconozco como persona, pero también puede ser que empiece a desconocer partes de mí. Por ejemplo, personas ante un suceso en el que por alguna situación tuvieron que, para protegerse, matar a alguien, llegan a mencionar, es que siento que esta mano no es mía, esta mano es de un asesino. ¿Qué están haciendo? Separando esa parte de su cuerpo. Entonces su sentido de realidad en la parte del sí mismo está afectada. ¿Sale? ¿Qué más evaluamos? El grado en que las personas han desarrollado la individualidad, se reconocen como uno mismo y tiene un sentido sobre también su autoestima. ¿Sale? ¿Cómo se evalúa esto? Podemos preguntarles, mencióneme 5 características que lo describan a usted. Si una persona no es capaz de reconocer estas características, pues te está diciendo que el sentido de conocerse lo tiene alterado. Si constantemente te menciona, bueno, es que yo soy una persona carismática, pero como mi amigo, o soy una persona confiable como mi mamá, soy una persona alta como mi papá, entonces no hay un sentido de sí mismo, sino está teniendo un sentido aunado con otra persona que está partiendo de otros. Esta parte es todavía aceptable en infantes. ¿Por qué? Porque se están conociendo a ellos. Recuerden esa parte. Pero ya como adultos, siempre identificarnos con los otros y no tener esa capacidad de diferenciarnos, habla de una alteración en esta tercera función yoica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Finalmente se evalúa entonces el grado de que las personas tienen para autorrepresentaciones. ¿Qué quiere decir esto o cómo se puede evaluar esto? Bueno, cuando nosotros les preguntamos, mencióneme 2 personas que sean importantes para usted y 5 cosas en las que se parezcan a usted mismo y 5 cosas en las que se diferencie, ¿qué estoy haciendo? 1, estoy identificando esta capacidad que tiene la persona para identificarse con los otros, pero también en la función que tiene la capacidad para diferenciarse de los demás, ¿sale? Personas que están bajo un trauma o que han vivido un trauma, muchas veces buscan más identificarse para sentir que están en una red de apoyo, y cuando se diferencian se genera un sentimiento de soledad, de vacío. O viceversa, hay personas que viven un suceso traumático, se sienten aisladas, se sienten en un vacío, en un aislamiento, y no reconocen esta oportunidad que tienen de relacionarse o asociarse o vincularse con los demás. ¿Sale? Cuando hablamos sobre la regulación y el control de los instintos y afectos e impulsos, también es algo bien importante porque ahí podemos empezar a reconocer qué formas de manejar las situaciones adversas tiene la persona. Podemos reconocer entonces también las habilidades que tiene para adaptarse o para enfrentar las situaciones que le generan una desadaptación. En este punto, tendríamos que preguntar o podríamos preguntar, ¿qué pasa con usted cuando algo le molesta? Entonces ya estoy hablando o revisando cómo maneja sus afectos. Cuando le pregunto, ¿qué pasa con usted cuando algo le lastima? También estoy revisando cómo van manejando los impulsos. O otra pregunta podría ser, ¿qué pasa con usted cuando se siente feliz? Entonces, este tipo de cuestionamientos nos ayuda a evaluar esta cuarta función yoica.
Cuando hablamos de la quinta función yoica, que son las relaciones objetales, es importante que también nos recordemos un poco sobre las partes del apego. Son importantes las relaciones de apego siempre y cuando sean de tipo seguro, pero esto lo podemos ir revisando, de qué manera genera esta persona apegos cuando yo evalúo su función yoica en relaciones objetales. Porque evalúo 4 características. Primero, en esta parte evalúo el grado y el tipo de relaciones que esta persona tiene para establecer compromisos con los demás. ¿Cómo lo puedo evaluar esto? Le pregunto, ¿quiénes son y qué los hace sus mejores amigos? Por ejemplo, si una persona me dice, yo no tengo amigos, yo solo tengo enemigos, entonces te puede estar dando ya un indicador de cómo va estableciendo o si no va estableciendo relaciones con los demás. Recuerden, son relaciones objetales. También tengo que revisar la medida en que las relaciones presentes se adaptan o no, o están influidas o modeladas por las antiguas. Es decir, si yo le pregunto quiénes son y qué los hace sus enemigos, puede decir, es que me trataba como personas de mi infancia que me trataron mal o que me hicieron daño. Entonces, el pasado o las relaciones objetales pasadas van todavía marcando sus relaciones presentes. Y eso es lo que está afectando sus relaciones objetales, por lo tanto, en su vida ya como una persona adulta y que está tratando de ser funcional e independiente. También tengo que medir el grado en que la persona percibe a los demás como entidades separadas más que como una extensión de sí misma. Si esta persona dice que todos sus amigos son como él, entonces no reconoce a los otros de una forma diferente, sino los está reconociendo como una extensión de sí mismo. Y eso también puede ser disfuncional. También tengo que medir qué tanto las personas pueden mantener la constancia del objeto. Le pregunto, ¿cuántos años tiene su amistad más antigua? Y si te dicen que son personas que constantemente cambian de amigos, pues también podemos empezar a reconocer que hay una dificultad en el establecimiento de relaciones. ¿Sale? Luego hablamos de los procesos del pensamiento. Aquí se evalúa o se tiene que evaluar la adecuación de estos procesos. Recuerden, cuando hablamos sobre los procesos cognitivos o los procesos del pensamiento, pues hablamos sobre la atención, sobre la memoria. Y entonces le puedo preguntar, ¿se acuerda cuál fue la primera pregunta? Y esto me va a permitir a mí valorar si estaba prestando atención, si estaba en ese momento o en este momento puede recordar cómo empezamos, ¿va? Si no puede contestar este tipo de preguntas, se van a preguntas que tengan un espacio de memoria más corto. Puede ser, ¿cuál fue la pregunta anterior? Si no la puede, si tampoco puede recordar cuál fue la pregunta anterior, entonces no está una de dos, o teniendo atención o está teniendo problemas en el procesamiento para llevar la información a la memoria. ¿Sale? También tenemos que aprender a medir cómo es que el pensamiento se da primario, secundario, y estos van influyendo en el pensamiento actual. Entonces, ¿cómo puedo evaluar esto? Le puedo preguntar, ¿qué opina usted de esta entrevista? ¿Vale? Y con esa simple pregunta, yo ya estoy hablando sobre un pensamiento, el desarrollo del pensamiento complejo. Si yo le dijera, repítame esta entrevista, estaríamos hablando de el pensamiento primario. Pero recuerden, el complejo lleva funciones que nos hacen generar asociaciones, generar entendimientos, producir una percepción más estructurada. ¿Sale? Una vez que ya evalué estos procesos del pensamiento, recuerden que cuando hay traumas, hay agnosias que pueden ser tanto completas o totales, que pueden ser parciales
o que pueden ser específicas. Entonces, si están puntuando aquí en deficiencias en los funcionamientos del yo, también te está diciendo que hay signos, que hay síntomas, y recuerden, los signos y los síntomas son parte también de los criterios. Esta ocasión va a ser muy nada más la primera parte teórica, y ahorita nos vamos de lleno con la parte práctica para que aterricemos todo esto. Pero hasta el momento me gustaría saber, ¿tienen alguna duda? Porque ya vamos a la mitad de las funciones del yo. ¿No? Ok. Después de los procesamientos del pensamiento, hay, atención, si yo a un infante lo cuestiono sobre un procesamiento complejo del pensamiento, obviamente va a verse reducida su calificación o su desempeño. ¿Por qué? Porque todavía no está en ese proceso. Su cerebro y su capacidad cognitiva apenas está en desarrollo. Entonces, tengo que revisar qué tipo de preguntas voy haciendo o cómo las voy dirigiendo para obtener esta información, y que no sean las preguntas las que reduzcan la calificación en esta evaluación. ¿Sale? Cuando hablamos de las regresiones adaptativas al servicio del yo, tenemos que evaluar primero el relajamiento de la agudeza perceptiva y conceptual. Y de los controles del yo, con un aumento del, si hay concomitante en la conciencia de los contenidos antes preconscientes e inconscientes. Suena un poco complejo, pero se puede cuestionar. ¿Se siente igual que al inicio del cuestionario o ha cambiado algo en su sentir? Entonces, a esta persona ya le estoy evaluando esa capacidad de atención a la agudeza perceptiva. Recuerden, la percepción no nada más es sobre lo que pienso, sino también sobre lo que siento, ¿va? También recuerden que cuando hay traumas, muchas veces las personas al hacer disociaciones se separan de la parte afectiva o sensitiva. Esto es porque la parte sensitiva o afectiva les genera demasiado malestar. No saben cómo lidiarlo y es como mecanismo de defensa, se corta. Entonces, si está este corte, yo ya empiezo a ver, pues justamente que hay una ruptura o una fractura emocional, que es parte de lo que tenemos que revisar en esta ocasión. También tengo que preguntar sobre si hay nuevas configuraciones que incrementan las capacidades de adaptación que tiene la persona. Yo puedo preguntar entonces, ¿qué hace regularmente cuando se siente, cómo se encuentra ahora? Por ejemplo, si me dice, me siento ansioso, ¿ok? ¿Qué hace regularmente cuando se siente de esta manera? Y entonces yo ya estoy viendo si esa capacidad adaptativa le está sirviendo para adaptarse o no. Cuando yo voy a evaluar ya la octava función del yo, empiezo a revisar cómo está el funcionamiento defensivo. ¿Va? Ahí tengo que revisar el grado en que los componentes defensivos afectan la adaptación. Porque les mencionaba, si bien nosotros estamos como organismos hechos para adaptarnos, hay ocasiones en que los sucesos traumáticos los vivimos desde muy temprana edad, no teníamos todavía las bases para desarrollar las habilidades para hacerle frente, y entonces el funcionamiento defensivo que se desarrolló fue, en estos momentos ya es más disfuncional que funcional. Y entonces, cuando esta persona no ha modificado o no han evolucionado estos funcionamientos defensivos, le genera más malestar. Recuerden también que incluso hay cuando hacemos el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, se puede anotar que hay una expresión retardada. Porque recuerden, el trastorno de estrés postraumático se tiene que diagnosticar al primer mes de que estén estos malestares, estos signos o estos síntomas, que aparezcan estos criterios, ¿no?
Pero si después de ese tiempo, si en ese mes solamente aparecen unos y después de ese mes empiezan a aparecer otros síntomas, entonces yo puedo dar ese diagnóstico, que es con una expresión retardada. Y esto pudo haber sido por los mecanismos de defensa o los funcionamientos defensivos que se pusieron en acción. Ahora, ¿cómo yo evalúo este funcionamiento defensivo? Bueno, les pregunto sobre qué pasa regularmente cuando tiene un problema o qué pasa regularmente cuando vivencia una situación adversa. Con esa pregunta, yo ya le estoy haciendo, yo ya estoy evaluando si esas formas que tiene la persona para reaccionar ante las situaciones adversas o problemáticas le permiten adaptarse o no. Por ejemplo, podría ser, una persona me menciona, es que cada vez que me enojo yo grito. Ajá. Y eso, una vez que usted grita cuando se enoja, ¿resuelve su situación? No, pues los demás se enojan y ya me tiran a loco y no se soluciona nada. Entonces, su funcionamiento defensivo, de cómo manejó el enojo, ¿realmente le permitió adaptarse o no? Pues en ese caso, no resolvió el problema, ¿va? Y entonces, ya reconozco que ese funcionamiento aún es inadaptativo. ¿Qué más tengo que revisar ahí? Bueno, la medida en que esas defensas han tenido éxito o fracaso, ¿va? Es parte de esto que les mencionaba. Así como usted enfrenta la situación, ¿realmente resuelve el problema? Si te dicen que sí, bueno, entonces sí está siendo adaptativo. Si te dicen que no, entonces está obviamente siendo desadaptativo. ¿Qué pasa muchas veces o me ha tocado vivenciar en los procesos terapéuticos? Comentan, es que yo no le dije nada porque no quería tener un conflicto con él o con ella. Ajá, pero el conflicto que no quería tener con la otra persona ahora lo tiene consigo mismo. Entonces, realmente eso de no decir las cosas para no tener problemas con los otros no soluciona nada porque genera un conflicto con uno mismo, ¿va? Posteriormente viene la barrera a los estímulos, ¿va? Ahí tenemos que revisar cómo está ese umbral de sensibilidad o conciencia que se relaciona con los estímulos. Recuerden, la hiperreactividad es parte de qué? De los signos, o bueno, más bien de los síntomas que tienen las personas posteriormente a vivenciar un trauma. Entonces, esto yo lo puedo identificar con esta función yoica. También tengo que evaluar la naturaleza de la respuesta a diversos niveles de estimulación. Estos lo puedo más o menos, puedo preguntar, ¿qué pasa con usted cuando percibe cierto estímulo? Porque muchas veces lo asocian a las situaciones adversas y entonces su forma de reaccionar, ellos no lo reconocen como hiperreacción, sino se ha vuelto una forma regular de reaccionar ante esas situaciones, ¿va? Continuamos con el funcionamiento autónomo. Este tiene que evaluar el grado de inmunidad al deterioro de los aparatos de la autonomía primaria. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, podemos preguntar, ¿ha tenido problemas con sus sentidos, con su lenguaje, con su atención, con su memoria, con su aprendizaje, con su movimiento últimamente? Esto, obviamente no es toda la pregunta, pero puedo evaluar cada uno de estos elementos para reconocer si su funcionamiento autónomo se está viendo deteriorado. Recuerden, hay algunos mecanismos, por ejemplo, las catalepsias, que bloquean la capacidad del individuo incluso motrizmente. Entonces, podría ir asociado con esta limitación o esta deficiencia en esta función yoica. ¿Qué más tengo que evaluar? El funcionamiento sintético integrativo. Y esto nos permite reconocer ese grado o esa capacidad que tiene la persona para integrar actitudes, valores, afectos, conducta, autorrepresentaciones o discrepancias que podrían ser contradictorias.
¿Por qué es importante esto en el trauma? ¿Se acuerdan que les mencionaba sobre la disonancia cognitiva? Bueno, una persona que está viviendo disonancia cognitiva, obviamente este funcionamiento sintético integrativo se está viendo mermado o se está viendo afectado, ¿sale? Y pues obviamente pues es parte bien de un trauma, de una vivencia de violencia, etcétera, ¿sale? Finalmente está el dominio y la competencia, donde tenemos que ver qué tanto las personas son capaces de desempeñarse en relación con sus capacidades. Es decir, que sus capacidades les sirvan para adaptarse y que no estén inhibiendo sus capacidades a manera de depender de otros, porque recuerden que también es parte de las características de algunas formas de desarrollo que tienen las personas. Tienen las capacidades, pero las limitan, ya sea porque es parte de aprendizajes, de mecanismos que desarrollaron, etcétera, o propios de la situación traumática que vivieron. Pero si yo detecto que hay una barrera, que hay una limitante, entonces puntúo a función yoica deteriorada, ¿sale? Rocío, ¿me puede pasar la siguiente? Muchas gracias. Entonces, les reitero, Leopold Bellac es el autor que genera esta propuesta en la cual se ven las 12 funciones yoicas y cada uno de los elementos que yo les fui mencionando que se tienen que evaluar. Entonces, nos da un estándar para ir evaluando si puntúa de una manera funcional o puntúa de una manera disfuncional. ¿Sale? Siguiente, siguiente imagen, compañera. Muchas gracias. Ahora, nosotros, una vez que ya reconocimos cuáles fueron los grados de afección que tuvo una persona tras vivenciar un trauma, entonces tengo que pasar a proceder sobre cómo voy a apoyar a esta persona, ¿sale? Qué habilidades, qué capacidades, con quiénes cuenta o quiénes no cuenta, para que pueda hacerle frente, ¿va? Ya con toda esta parte clínica, yo ya identifiqué cuál es el problema, cuál es la intensidad del problema, cuáles son las afecciones que está generando toda esta situación traumática. Bien, ahora tengo que revisar pues esas áreas de oportunidad, esas habilidades, esas capacidades, esas herramientas, esos puntos casi de esperanza o de luz que pudiese tener la persona para manejar esta situación. ¿Sale? Hasta aquí. Antes de pasar a todo esto, que ya es como la parte donde nos sentimos un tanto más inspirados o que ya no vemos todo de una forma gris o oscura, porque ya es la parte más donde ya vamos buscando una solución. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas, compañeros? Oh, ¿no? Vale. Entonces, recuerden, para yo reconocer todo esto, tengo que saber cuáles son las habilidades y capacidades que posee el sujeto. Ahí tengo que considerar que en infantes se vuelve significativo el tipo de apego que están estableciendo con sus cuidadores. También tengo que tener identificado cuál es el tipo de evento estresor, ya sea la intensidad de afección que tuvo para el sujeto. ¿Por qué? Porque muchas veces una misma situación con personas de la misma edad en el mismo contexto sociocultural son valoradas de una intensidad diferente. Y esto es, reitero, ya sea por el carácter, por el temperamento de la persona, por las vivencias que tuvo como precedentes. Entonces, la afección puede ser completamente diferente. En algún momento, me acuerdo que tenía unas amistades porque, les cuento el chisme, yo soy hija de maestros. Y entonces mis amistades también eran, varios de ellos, hijos de profesores. Y
mencionaban muchas veces que ellos se habían sentido abandonados, que ellos les dolía mucho que sus papás no habían ido a los festivales y que les costaba mucho relacionarse con ellos. Y había otras amistades que mencionaban que pues ellos no tenían todo ese problema porque afortunadamente sus papás trabajaban en el mismo centro escolar y entonces pues sus papás, como eran los maestros, pero también estaban ahí porque era el centro escolar, cada vez que había un festival, pues los papás ahí estaban, aunque atendiendo al grupo, pero ahí estaban. Entonces, unos lo percibieron como un abandono y otros no fue tan significativo el abandono. Aunque había características que se compartían, había pequeños elementos que hacían esta diferencia. Entonces, yo no voy a determinar la intensidad de la afección para el sujeto. El sujeto es el que me va a determinar qué tanto le afectó ese suceso para reconocerlo como si fue un evento que lo limitó, que lo desadaptó o de hecho no generó mayor problema. Y también tengo que reconocer la frecuencia con que este suceso o este evento se pudo haber estado o no repitiendo. Todos estos elementos me van a determinar a mí el trauma que vivió o pudo desarrollar la persona. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí no hay dudas? Es importante que tengamos bien en claro que... No, Muchísimas gracias, compañera. Es parte de la vida que todos experimentemos sucesos nuevos, ¿sale? Hay muchas cosas que desconocemos, que no hemos vivido, y entonces, conforme va pasando el tiempo, tengo la oportunidad de enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, las capacidades que cada persona poseemos, hay ocasiones en las que no son suficientes para que una vez que vivimos un suceso nuevo o estresante o que nos rompe el equilibrio, a veces nuestras capacidades no son suficientes para volver a este estado de equilibrio. Entonces, todo esto va a generar esa fractura. Cuando yo empiezo a reconocer es que antes de todo esto era así y ahora soy de esta forma y la forma en que ahora percibo mi existencia es decadente, es limitada, entonces se puede decir que hubo una fractura. Y obviamente se debió a un trauma. Ahora, como estamos con vida, entonces lo que tenemos que buscar desarrollar o donde tenemos que aportar es en la calidad de vida del sujeto. También recordemos, la calidad de vida de las personas es una apreciación subjetiva de cada uno de nosotros, que tiene que ver con lo que yo lo que yo necesito como individuo, lo que me gustaría tener y lo que el ambiente me puede proveer. Entonces, hay personas, por ejemplo, en algún momento leía, eh, leía un libro de Cornejo, no me acuerdo bien completo su nombre, pero ella comentaba que en uno de sus viajes estaba en un lugar del África y que la persona, el mozo que le habían asignado, ella hizo una comida y le dijo al mozo, oye, ¿podrías probarlo? Lo prueba y le dice, ¿qué tal está? Y le dice, es comida. Y la autora, se apellida Cornejo, menciona, ¿cómo? Yo hubiera probado le falta sal, le falta picante, está dulce, no sé, me hubiera enfocado en otras cosas. Pero esta persona lo disfrutó porque era comida. Entonces, en su ambiente pocas veces tenían acceso al alimento y para este mozo esa situación era algo disfrutable y apreciable. Entonces, nuevamente, la calidad de vida es una percepción que es en función de nuestras necesidades individuales, de nuestras aspiraciones y que tanto el ambiente puede proveernos de todo esto, ¿sale? Entonces,
Por eso es que muchas veces cuando estamos en este proceso de reparación y de resiliencia, tenemos que escuchar a nuestros pacientes. Ellos van a reconocer cuando ya se sientan que han avanzado en su proceso de desarrollo, cuando ellos pueden reconocer cuando están superando el trauma, y hay ocasiones en que los traumas no se van a solucionar. Hay ocasiones en que las situaciones traumáticas solamente nos queda aprender a vivir con ellas. Por ejemplo, en el caso de las pérdidas de personas, no puedes darle solución a esa pérdida. Y recuerden, la pérdida de un ser querido también es el criterio 1 o el criterio A para identificar los trastornos. Entonces, esa pérdida no se puede reparar. Solamente nos queda aprender a vivir con esa ausencia. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como terapeutas, y también ser sinceros con las personas cuando las atendemos. Muchas veces en situaciones adversas las personas llegan a considerar que el asistir a psicoterapia es para solucionar sus problemas y que ya no va a haber problemas y que todo va a estar bien después de ir a psicoterapia y que después de ir a psicoterapia van a ser felices por siempre, y también es como venderles los cuentos de Disney. Entonces, ser sinceros con ellos y con nosotros al darles el servicio, porque también llega a haber momentos en donde hay ciertos bajones, pues nos va a permitir una reparación y una resiliencia más efectiva. ¿Vale? Recordemos que cuando hablamos del término resiliencia, no viene desde la parte de la física. Y nos dice que hay objetos que son resilientes y otros que no. Entonces, cuando un objeto es sometido a presión y se modifica, eso significa que no era resiliente. Pero cuando ese objeto se somete a presión y puede recuperar su forma, entonces se habla de que hay resiliencia. De hecho, los metales, hay metales que se someten a presión, por ejemplo, a ciertas temperaturas y cambian su composición. Y entonces es el metal, pero sale a través de ese proceso más fuerte. Entonces, este término de resiliencia, que lo utilizamos muy constantemente en la psicología, proviene de la metalurgia, y pues es muy bonito hablarlo, o a mí me encanta reiterar sobre esta analogía que se hace, ¿sale? Entonces, una vez más, los sucesos traumáticos, hay unos que se pueden reparar, hay unos que se pueden solucionar, y hay otros que solamente nos queda aprender a vivir con ellos. Entonces, tras esta introducción, compañera, por favor, Rocío, ¿me apoyas cambiándole? Muchísimas gracias. Ahora sí, recordando la petición de nuestro colega que la vez primera me hizo la observación sobre los tipos de apego, y le comentaba, bueno, por mi parte, en ese primer momento solamente había considerado los aportes de Bowlby, pero tenía toda la razón. La autora, después, Ainsworth, si no me equivoco, ya dio una nueva clasificación, retomando los aportes de Bowlby, pero de 3 tipos de apego, ahora son 4, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos? Bueno, pues los tipos de apego, se habla de apego cuando estamos en una etapa de la infancia. Ya como cuando somos infantes, dependemos de ese vínculo o esa relación que establecemos con los adultos, ¿vale? Entonces, los adultos son sumamente significativos para nosotros en ese momento. Ellos determinan en nuestra infancia la forma en cómo nosotros vamos a entendernos a nosotros mismos, vamos a entender al mundo, y por lo tanto relacionarnos con nosotros y relacionarnos con el mundo, ¿va? Se supone que el tipo de apego seguro es es el ideal, el que se sugiere que se desarrolle o se impulse en el desarrollo de la infancia, pero en algún momento me tocaba que alguna colega mencionaba, es que el seguro
es el mejor porque puede enfrentar las cosas y puede hacer las cosas por sí solo y no tiene miedo. Y fue como de, ok, en las primeras partes sí tenías razón, solamente en que la última ya no. Cuando hablamos de un apego seguro, el apego seguro siente miedo, siente enojo, siente asco, siente tristeza, porque está con la capacidad de sentir, porque se siente seguro de percibir sus propias emociones. Solamente que cuando percibe estas emociones, las ocupa de manera funcional. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada sobre que todas nuestras emociones tienen una función? Entonces, el apego seguro se caracteriza porque utiliza sus emociones que siente, sea la que sea, de una forma funcional y adaptativa. ¿Sale? Y si bien es una persona capaz de ser seguro de sí mismo y enfrentar las situaciones, también tiene la capacidad de reconocer sus limitantes y buscar apoyo para enfrentar las cosas que no puede hacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque una persona realmente segura sabe que el pedir apoyo lo va a beneficiar o va a permitir su crecimiento. De hecho, la persona que tiene una apariencia de seguridad de yo lo hago todo solo, sería más del tipo evitativo. ¿Por qué? Porque cuando pidió ayuda en su momento fue rechazado, fue tratado con hostilidad y entonces aprendió a hacer las cosas de manera aislada para evitar esas agresiones y considera que el pedir ayuda lo va a vulnerar. ¿Sale? Ahora, regresando al tipo de apego seguro, hay características que desarrollan y se pueden observar y percibir cuando son infantes, pero hay algunas que quedan cuando se vuelven estos infantes en adultos. ¿Y qué pasa? Cada tipo de apego pues fue determinado por las características del cuidador. Si nosotros queremos desarrollar un apego seguro en los infantes cuando tratemos infantes con trastornos de estrés postraumático o con trastornos de estrés postraumático complejo, tenemos que comportarnos con estas características de un cuidador, pues seguro también. ¿Cómo es eso? Tenemos que ser constantes en proporcionar cuidados y atenciones al infante y en cubrir sus necesidades de manera eficiente. ¿Qué pasa? Muchas veces creemos ser cuidadores de apego seguro, pero cuando el niño llora, ¿qué hago? Le digo, ya no llores, todo va a estar bien. ¿Eso es de un apego seguro? Un adulto, un cuidador de apego seguro le diría, no te preocupes, todo va a estar bien? Es pregunta y no era retórica. No. Cuando yo como adulto le hago promesas de que todo va a estar bien, estoy rompiendo la primera premisa que les mencionaba. Hay cosas que no se solucionan y el yo decirle todo se va a solucionar, lo que voy a hacer es que esta persona, bueno, primero denota una característica mía como una persona ansiosa, que eh, le cuesta manejar situaciones adversas. Y también voy a desarrollar en la persona esta parte que puede ser ambivalente. De, ok, las cosas me dijeron que van a estar bien, pero la realidad muestra que las cosas no están bien y entonces no sé qué, ¿sale? Entonces tengo que tener mucho cuidado en yo como cuidador, cuando estoy atendiendo en terapia a estos infantes, yo como cuidador, ¿realmente estoy siendo un cuidador de apego seguro?
porque si no, entonces tengo que revisarme a mí mismo para no generarles más afecciones a las personas, ¿sale? Otro tipo de apego es el ansioso y el ambivalente. Este se caracteriza porque nosotros como cuidadores somos inconstantes en la forma en cómo atendemos y cuidamos al infante. En momentos, si yo estoy tranquila, entonces sí te trato bonito y te tengo toda la paciencia del mundo, pero si yo estoy estresada, me desquito contigo, minimizo o desvalorizo tus necesidades, entonces esta persona va a ser, ok, necesito esto, pero no sé si pedirlo, si no pedirlo. Y eso genera, pues, una gran cantidad de miedo y angustia en la persona. ¿Sale? También el infante se caracteriza por esta parte de expresar sus emociones de una forma contraria. ¿Se acuerdan que les mencionaba en su momento que Darwin hacía una valoración de cómo se expresaban las emociones? Que la parte sana era ser congruente y que había también otras partes en las que podría ser esta, él lo mencionaba como una antítesis. O que había la expresión de las emociones de acuerdo a los hábitos o costumbres sociales, ¿vale? Entonces, quienes hacen la antítesis, pues se caracterizan por ser parte de este tipo de apego, el ansioso o el ambivalente. Y por lo tanto van a ser personas que van a estar buscando la aprobación, van a generar dependencias emocionales, pero realmente van a estar constantemente desconfiando, ¿sale? Y van a sufrir ante una separación. El seguro le duele la separación, pero puede manejarla y seguir adelante con la separación. El ansioso va a tratar de volver a toda costa porque aunque le haga mal, es algo que le generó ya toda una dependencia y por eso busca regresar, ¿sale? Tenemos el evitativo. Este se caracteriza porque nosotros como cuidadores fuimos esas personas que llegábamos a ser, llegábamos a dejar de lado a los intereses o las necesidades de la persona. No mostrábamos esa atención ante sus necesidades. De hecho, podríamos ser de esos adultos que se mostraban agresivos, hostiles o atacaban cuando los infantes expresaban sus necesidades. Por ejemplo, hay muchas veces en las que se cree que cuando un niño llora está aprendiendo a manipular a los adultos. Entiendo perfectamente que es parte de los estragos que nos dio el conductismo sobre que incluso había libros de orientación conductista que mencionaban que si el niño lloraba en las noches, se tenía que dejar llorando, que él solito tenía que aprender a controlarse o se quedaba dormido. Y esto realmente lo que generó fue tipos de apegos evitativos. Es decir, la persona que tiene que cuidarme me lastima más o me hace más daño que la atención que me pudiese dar. Entonces, constantemente estos pequeños les cuesta, no pueden les cuesta acercarse a sus cuidadores. De hecho, prefieren estar relacionándose con juguetes, con otras cosas, antes que con las personas. Hay un gran sufrimiento y distanciamiento con las personas, ¿va? Como adultos ya se perciben como personas que no son queridas, que no son valoradas, pero tampoco son capaces de generar estos vínculos o estas relaciones para sentir el valor o el aprecio de las personas. Y finalmente tenemos el tipo desorganizado. Si nosotros como adultos fuimos negligentes ante las atenciones de los infantes, van a tener este tipo de apego. Estos comportamientos son contradictorios, son inadecuados, son erráticos, quiere acercarse al cuidador, pero a la vez le tiene miedo, entonces es una confusión muy interesante y muy destructiva en los infantes. Ya como adultos se vuelven personas explosivas, impulsivas,
destructivas, que cuando, que evitan por una parte sus emociones, pero cuando las llegan a abordar, se descontrolan completamente. Hay una alta carga de frustración e ira y así como llegan a desear algo, también al mismo momento lo rechazan. Entonces es sumamente confuso para ellos y para las personas con las que se relacionan de igual manera, ¿sale? Ahora, reitero, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de tener las características de cuidador si vamos a atender a infantes con trastornos de estrés postraumático, buscar ser ese punto de ser un apego seguro para ellos, ¿sale? Porque como adultos y ellos infantes, nosotros sí somos quienes determinamos en ese momento de la vida cómo van a desarrollar su apego. Pero cuando ya hablamos de adultos, también es sugerente que como terapeutas seamos congruentes, seamos asertivos, pero ahí ya el desarrollo del apego ya es más responsabilidad del individuo, ¿sale? ¿Dudas con el apego, compañeros? Bien, si no hay dudas, pasamos a lo siguiente. Por favor, Rocío, muchísimas gracias. Ahora, vamos a hablar un poco de los mecanismos de defensa. Esta clasificación de los mecanismos de defensa nos las daba el DSM-4 versión revisada. Les pregunto, ¿qué entienden ustedes sobre mecanismos de defensa? ¿Tienen alguna idea? ¿La quisieran compartir? Vale, entonces a ver, Adriana Molina, por favor, le escucho. Sí, hola, buenas tardes. Pues los Muy mecanismos de buenas tardes. defensa es la protección que hace el yo frente a exactamente este tipo de traumas. Bien, muchas gracias. Sí, es esa parte que trata de protegernos a nosotros y también son estrategias que tenemos para afrontar las situaciones extrañas o adversas. Si se acuerdan, lo veíamos en el primer módulo. Hay peligros que son reales y hay peligros que son imaginarios. Entonces, si yo, aunque sea un peligro imaginario, yo lo considero riesgoso o un peligro, voy a activar estrategias que me orienten a afrontar ese peligro, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de estas estrategias, son más que nada de índole psicológica. Recuerden, tenemos habilidades que son este tipo de características y tenemos herramientas que se hace alusión a algo más físico, ¿sale? La función es que protejan al individuo de la ansiedad y las amenazas, ¿va? Entonces, ¿qué va a hacer un mecanismo de defensa? Va a mediar el conflicto y la amenaza. Y también va a ser un proceso de restaurar o mantener el equilibrio, ¿sale? Todos, en todo momento, estamos vulnerables o estamos predispuestos a tener una situación adversa. Pero dependiendo de cómo la enfrentemos, puede ser, lo reitero, lo mencionaba ya hace rato cuando hablábamos de las funciones yoicas, hay unas que son para adaptarnos y hay otras que nos llevan justamente a lo contrario, a desadaptarnos más. Entonces, aquí el DSM-4 versión revisada nos decía que hay niveles de defensa, ¿sale? Y estos niveles los empezaba considerando, por ejemplo, el nivel adaptativo, que es el elevado. Cuando hablamos de este nivel ya elevado, son porque los mecanismos de defensa eran óptimos para la adaptación. Es decir, la persona podía manejar con estos mecanismos acontecimientos estresantes.
No se preocupen, esto ya más a detalle de mecanismos de defensa también ya está en la carpeta de clínica, entonces para que lo vayan atendiendo un poco más puntualmente. Entonces lo vamos a ver como más de rapidito, ¿sale? Nos decía que estas defensas suelen maximizar la gratificación y permiten tener conciencia de los sentimientos, de las ideas, las consecuencias, y promueven un óptimo equilibrio entre las opciones conflictivas, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, muchas veces pensamos sobre la desrealización, la despersonalización, pues no, porque ese tipo de mecanismos, si bien nos permiten manejar la situación, bloquean las ideas, bloquean los sentimientos. Y los adaptativos elevados te mantienen consciente y en contacto con todo eso, pero a su vez te permite la adaptación. ¿Qué tipos de mecanismos están aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar la afiliación, el altruismo, la anticipación, la autoafirmación, la autoobservación, el sentido del humor, la sublimación y la supresión. ¿Sale? Estos son, es un nivel adaptativo elevado y es esperado que se desarrolle o que los adultos lo manejen. A los infantes se les puede ir dando orientaciones para que vayan desarrollando este tipo de mecanismos de defensa, pero, por ejemplo, un infante menor de 5 años, pues todavía le va a estar costando el de afiliarse, el de ser esta parte de autoafirmación, porque apenas se está conociendo. Aún con eso, nosotros como adultos tenemos que impulsar el desarrollo de este tipo de mecanismos, ¿sale? Y cuando los adultos no tienen este tipo de mecanismos, pues nos está diciendo que hay una deficiencia o bueno, no han sido estimulados sus mecanismos de defensa evolutivos, ¿sale? Entonces, también hay otro tipo de, otro nivel, y este es el nivel de inhibiciones mentales. En este nivel permite que las ideas, los sentimientos, los recuerdos, los deseos o los temores que son potencialmente peligrosos se mantengan fuera de la conciencia del individuo. Ya se dieron cuenta cómo ya hay una barrera, al parecer, con estos tipos de mecanismos de defensa. A diferencia de los adaptativos elevados, somos completamente conscientes de que hay un problema, somos completamente conscientes de que hay una situación adversa, de cómo me hace sentir, qué me hace pensar, qué pasa conmigo, qué pasa allá afuera con esta situación, pero estos mecanismos me permiten afrontarla. Con este segundo nivel, las inhibiciones mentales es bloqueo lo que más me esté perturbando, ya sea puedo bloquear una idea, puedo bloquear un sentimiento, un recuerdo, un deseo, un temor, porque es la forma en cómo a mí me va a mantener con vida, ¿sale? Es, reitero, un nivel secundario. Aquí vamos a encontrar la abstención, el aislamiento afectivo, que se caracteriza por justamente bloquear la parte afectiva, el desplazamiento, las disociaciones, la formación reactiva, la intelectualización y las represiones, ¿sale? Ahora, otro nivel, reitero, no es que algunos sean buenos, algunos sean malos, es que hay ocasiones en las que tenemos más habilidades o más capacidades que en otras. Y hay situaciones que podemos decir, bueno, yo si me pasa esto, yo pido apoyo, yo busco cómo solucionarlo y no hay problema. Pero hay otras situaciones que son más complicadas y me pueden llevar a tomar o hacer uso de mecanismos de defensa más primitivos o con un nivel menor, ¿sale? Ya en el tercer nivel están estos que se denominan nivel menor de la distorsión de las imágenes. ¿Qué es esto? Bueno, pues estos mecanismos se caracterizan porque van a distorsionar la imagen de uno mismo o de los demás. Y esto nos va a permitir tener de manera aparentemente sana
o funcional nuestra autoestima. Y aquí, ¿qué mecanismos aparecen? Ah, bueno, pues va a aparecer la devaluación, la idealización o la omnipotencia. Recuerden, puede ser para evaluarme a mí o para evaluar a los demás. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Luego vienen los niveles de encubrimiento. ¿Qué son estos? Nos van a permitir que las situaciones de estrés, que los impulsos, que las ideas, que los afectos, que las responsabilidades o todo esto que esté siendo para nosotros desagradable o se vuelva algo inaceptable, se mantengan fuera de nuestra conciencia. Y se los vamos a atribuir a cosas externas, ¿sale? Como por ejemplo, en estos mecanismos se encuentran la negación, la proyección, la racionalización, ¿sale? Ahora, cuando hablamos de nivel mayor de distorsión de las imágenes, si recuerdan, había un nivel de distorsión de las imágenes menor, pero este es el mayor. Y este se caracteriza porque hay una enorme distorsión ya en la atribución de las características de las imágenes, ya sean de los otros o también de uno mismo, de la realidad externa o de la realidad interna, ¿sale? Recuerden, esa parte que les mencionaba, cuando hablábamos de lo de la realidad, que hay una realidad interna, que hay una realidad externa, que la realidad interna se evalúa con la interocepción, que la realidad externa se evalúa con la estereocepción. Pero pues bueno, cuando hay una alteración en esto, en el nivel mayor de distorsión de las imágenes, vamos a encontrarnos la fantasía autista, la identificación proyectiva o la polarización de la propia imagen de uno mismo o de los demás, ¿sale? Y luego vienen lo que ellos ya son los niveles de acción. ¿Qué son estos? Bueno, estos mecanismos de defensa afectan o amenazan el origen interno o externo mediante una acción o una retirada. Ya son en el actuar. Y podemos reconocer la agresión pasiva, el comportamiento impulsivo o el acting out, las quejas y el rechazo de ayuda o la retirada apática. Entonces, los mecanismos, si se acuerdan, la primera parte fueron aspectos más mentales, estos ya son en el actuar, ¿sale? Por eso son los de nivel de acción. Y finalmente está el nivel de desequilibrio defensivo. Si bien les mencionaba que como organismos vivos vamos a buscar estar en homeostasis, vamos a buscar en equilibrio, también les mencionaba que a veces esa forma de encontrar el equilibrio o buscar la homeostasis nos afecta más que hacernos un bien. Bueno, pues es como un ejemplo claro de esto, son este nivel. Hay un fracaso en esta regulación de la defensa por mantener o sanar o mantener en equilibrio al individuo. Hay una ruptura muy marcada con la realidad y por eso los mecanismos que se asocian a este nivel son la distorsión psicótica, la negación psicótica y la proyección delirante. Compañeros, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí va claro? ¿Todo bien? Vale. Rocío, por favor, ¿me puedes apoyar con la siguiente? Bien. Si bien muchas veces nos podemos encontrar con una perspectiva que valora la individualidad o la capacidad de el sujeto como un ente aislado de la sociedad, es importante reconocer que somos parte de esta sociedad sí o sí. Que cuando se habla de un aislamiento de la sociedad, incluso es parte de los criterios diagnósticos de la esquizofrenia y otros trastornos del espectro, o bien de los trastornos de la personalidad esquizotípica o esquizoide.
Entonces, lo más sano es generar vínculos o generar esto que se llama popularmente redes de apoyo. ¿Qué son las redes de apoyo? Pues son el conjunto de interacciones o relación, bueno, el conjunto de relaciones que se forman a través de la interacción con los demás y nos va a permitir integrar a una persona con su entorno social. Recuerden, cuando hay una persona se siente fuera de su entorno, entonces está desrealizada. El integrarla a su realidad, a su entorno, pues es algo que ayuda a que la persona sane y se vuelva funcional, ¿va? Cuando hablamos de redes de apoyo, a mí me llamó mucho la atención sobre el empoderamiento. Hoy día, cuando hablamos de empoderamiento, muchas personas lo ocupan como una habilidad o una característica de un sujeto, pero realmente Rapaport en 1987, cuando hablaba sobre la psicología comunitaria, él decía, el empoderamiento es un proceso por el cual las personas, organizaciones y comunidades adquieren y potencian la capacidad para controlar sus propias vidas o el manejo de asuntos y temas de su interés. Entonces, el empoderamiento sí considera al individuo, solo que a su vez menciona que parece ese poder que desarrolla el individuo necesita sí o sí de una vinculación o las relaciones sociales, ¿vale? También les mencionaba al inicio en el módulo 1, las teorías que hablan de desarrollo humano, todas, sí o sí, te hacen alusión a que las personas necesitamos, no dependemos, pero bueno, como infantes sí dependemos, pero siempre vamos a necesitar de interactuar con otros. Por ejemplo, Sigmund Freud mencionaba que en cada una de las etapas de desarrollo era, en ese entonces, por su contexto sociocultural, él adjudicaba que era la mamá, la persona que iba a generar que el infante generara una fijación o no. También les mostraba el cuadro de Erik Erikson y mencionaba que de acuerdo a cada edad y la crisis que atravesaba, eran ciertas personas importantes para el individuo. Cuando era la primera crisis, eran los papás, después se volvían, llegaba un punto en el que se volvían los cuidadores, otro punto en el que se volvían los pares, otro punto donde se volvía la comunidad. Entonces, siempre está haciéndose alusión a que necesitamos de otros para el desarrollo, ¿va? ¿Qué más? Bueno, pues también, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de Piaget, Piaget también nos dice que los adultos son los que van apoyando el desarrollo de los infantes. Vygotsky nos dice que el andamiaje se da por la relación y entonces para que una persona atraviese su zona de desarrollo próximo necesita de otro, ya sea adulto o un par, para que desarrolle esas habilidades que aún está tratando de desarrollar. Entonces, reitero, hay más teorías del desarrollo, pero todas ellas nos dicen que sí o sí necesitamos de la vinculación social. Cuando hablamos incluso de que se pierde la vinculación social, pues hablamos de que hay una tendencia, reitero, de tipo, ya sea un espectro de la esquizofrenia o esquizofrenizante. En los trastornos de la personalidad los van a encontrar en el clúster A, ¿vale? Entonces, vamos a sanar como individuos, pero para sanar necesitamos, no dependemos, necesitamos de las vinculaciones. Va. Rocío, por favor, el siguiente. Bien, ¿quieren 5 minutitos o de una vez nos vamos con los análisis de casos, compañeros? Siga, profa, con los análisis de casos. Bien, ¿qué vamos a hacer?
Les preguntaba al inicio, ¿tienen dudas, quejas, sugerencias? Nadie me ha dicho nada. Entonces, yo asumo que soy una experta y un genio dando este tipo de temas, ¿vale? Y ahora vamos a ponerlo a prueba. ¿Qué vamos a hacer? En el módulo 1, yo les presentaba que había diferentes criterios diagnósticos, ¿vale? Si tienen la oportunidad, revisen su material porque ahí están los criterios diagnósticos. Recuerden, para diagnosticar trastorno de estrés postraumático en personas de 6 años en adelante, tienen que cumplir los criterios de la A a la H. Y cuando son menores de 6 años, tienen que cumplir los criterios de la A a la G, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? También supongo que les quedó muy claros esto de los signos y los síntomas, porque nadie me ha preguntado nada. Pero si les quedan dudas, ahorita los checamos, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar la presentación de un caso y ustedes, ¿qué van a ir haciendo? Van a ir identificando signos, síntomas y estos hacia qué tipo de criterio están puntuando para hacer un diagnóstico, ¿vale? ¿Dudas? Soy un genio explicando. Va, Rocío, por favor, vamos al primer caso. Caso 1. Bien. Nos dice, el infante 1 es remitido al Departamento de Atención Psicológica debido a que ha golpeado a uno de sus compañeros. La educadora envía el siguiente reporte, obviamente, al Departamento de Psicología. ¿Y qué dice? Infante 1, al momento de estar trabajando en las mesas, un compañero tomó su goma y el infante 1 le golpeó con la mano abierta. En el momento del recreo, la semana pasada, infante 1 empujó a una compañera, solo que cuando se le cuestionó, argumentó que había sido un accidente jugando. Cuando se le dijo que se fuera a sentar a comer su almuerzo, dijo que quería seguir jugando y empezó a patear la mesa donde estaba su comida. Se mandó a traer a sus papás, solo asistió la mamá, comentó que hacía 2 semanas el papá del infante 1 ya no vive con ellos, debido a que había muchas discusiones en casa. En ocasiones el papá llegaba tomado, otras no llegaba a la casa y también recurría a que cuando mamá y papá discutían, el papá se iba a vivir con su mamá, es decir, la abuela del infante 1. Por otra parte, la mamá menciona que no tiene familia en la ciudad y que su familia es de fuera. Se preguntó qué es lo que hacía la mamá cuando el infante 1 pateaba o golpeaba cosas en su casa y ella mencionaba que lo abrazaba, que nunca lo ha golpeado. Menciona que ha notado que el infante 1 se ha vuelto más berrinchudo y que en ocasiones ya no quiere hablar con ella, que prefiere ver películas. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Menciónenme. ¿Qué signos o qué síntomas están identificando? ¿Los pueden reconocer? Uno puede ser el descontrol. Ok. Más que descontrol, ciertamente se descontrola con esta parte emocional, lo podríamos reconocer como una hiperreacción, ¿va? Vale, ¿qué más, compañeras? O colegas, no sé. Otro sería que manifiesta enojo. Lo vemos Ok. al golpear, al empujar a la compañera y al patear la mesa cuando se le llama la atención. Ok, entonces nuestro infante 1 está enojado, ¿sale? ¿Qué más? ¿Cuál sería el suceso traumático?
lo que está sucediendo en su casa, que él vea las discusiones entre sus papás. ¿Mm? ¿Algo más? Para mí pudiera ser el hecho de que el papá ya no vive y ya no forma parte, pues en sí, de la triada que ellos tienen como familia. Exacto, también va. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están observando, ¿podría ser considerada esta situación como un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático complejo? Creo que no, porque nada más van 2 semanas. Perfecto. ¿Qué tiene que ver esto de 2 semanas, compañera? Tiene que pasar del mes para que siga presentando estas características. Exacto. Entonces, si todavía no puedo dar un diagnóstico, ¿qué sí puedo reconocer? ¿Qué es esto que está pasando con el Es, infante? es la reacción normal de un niño que ha perdido su estabilidad, pero Exacto. también, pero también es una reacción que tiene por el alcoholismo y la violencia psicológica que se está presentando en su casa. Exacto. Entonces, aquí podemos reconocer también que la mamá tiene un estilo de apego un tanto seguro, porque en lugar de castigarlo, de regañarlo, lo busca contener al infante. Ujú. Entonces, les está haciendo una red de apoyo funcional con el infante. Y lo que está presentándose en este caso sería más bien una situación de que es parte del proceso readaptativo. ¿Vale? Se tiene que estar revisando este caso, no es como de, no, pues es parte del proceso, no se preocupe, no, es, ok, está viviendo situaciones que están fuera de lo normal para el pequeño, no está manejando adecuadamente el enojo, obviamente, estamos hablando de que es un pequeño que va en nivel preescolar, entonces esa habilidad todavía no la desarrolla el regular sus emociones. ¿Qué trabajaríamos ahí? Bueno, que el pequeño identifique sus emociones y que aprenda a manejarlas sin necesidad de hacerse daño a sí mismo o daño a los otros, ¿sale? Recuerden que cuando en este caso hablamos de un infante menor a 6 años y que incluso parte de los criterios que están en el diagnóstico pueden ser estas reacciones fisiológicas ante la situación traumática. Uh-huh. Entonces, no puedo dar diagnóstico porque no cumple los criterios y tampoco cumple el criterio que sería el E, que es la parte de que tiene que ser superior a un mes, pero tengo que ir checando que el tipo de apego, las redes de apoyo y las habilidades que se desarrollen para que el infante maneje la situación le permitan adaptarse a su nueva situación. En este caso, el decirle a la mamá, pues es que regrese con su papá porque lo extraña, pues no sería funcional porque ya había índices de violencia. Entonces, es sano que el papá se haya retirado, solamente que ahora hay que buscar una estabilidad funcional en esta familia que se está formando o que esta familia, esta composición familiar nueva que se está generando. ¿Sale? ¿Dudas con el caso 1, compañeras? ¿No? Bien. No. Muchísimas gracias por contestar. Compañera Rocío, ¿me puedes pasar el caso 2? Muchísimas gracias. Vamos, infante 2. Este es una nena y es remitida al departamento de psicología debido a una sospecha de abuso sexual por parte de un primo. Esta infanta cursa el 3er año de preescolar. La educadora comenta que hace ya 4 semanas que la ha notado extraña, consideraba que era parte del proceso de readaptación, pues regresaba de vacaciones. Solo que en lugar de mejorar, las conductas han empeorado. Menciona que en el área de juegos pone los peluches o los muñecos a dormir juntos. Cuando se le preguntó sobre el juego, contestó que nadie debe enterarse porque se van a enojar.
Menciona que a la hora del recreo antes jugaba con sus compañeros, que ahora se queda sentada aparte y con la lonchera abierta porque tampoco está comiendo. Al momento de hacer actividades ya no las termina en clase como anteriormente lo hacía. La mamá comenta que ha presentado pesadillas, pues despierta llorando, pero no cuenta su sueño. Además de que ya no quiere ir a la casa de sus tíos, llora o se esconde cuando llegan de visita. Cuando tratan de hablar, llega a manotear. ¿Sale? Entonces, ¿qué puede, si bien están algunas identificadas con letras más negritas, qué signos o síntomas ustedes identifican? Tiene miedo, Ok. ¿Qué más? su miedo ya ha durado más tiempo, ya lleva 4 semanas. ¿Qué más hay? Muchísimas gracias, Consuelo. También le ha afectado sus relaciones, la relación con su convivencia, con sus compañeritos, Ok, su apetito, aunque tampoco puede expresar qué le está pasando. de acuerdo. Esto de la retirada con sus compañeros, ¿qué criterio sería para identificar un trastorno de estrés postraumático? ¿Sí lo ubican? Sería el criterio C, porque dice que evita persistentemente los estímulos, pueden ser actividades o personas. En este caso evita a los tíos o a los familiares. ¿Sale? Cuando vemos el criterio de 4 semanas es porque ella ya cumplió con el criterio E. Pone a los peluches o muñecos a dormir juntos. ¿Qué es eso? Es la Es el criterio. representación de lo que vivió, ¿verdad? Ujú. Exacto. ¿Qué criterio es, compañera? ¿Sí lo identifica? Tiene que ser en los criterios diagnósticos de menores de 6 años. Sí, pero no los tengo a la mano. No se preocupen. Perdón. No se preocupen. Creo que también por mi parte no les avisé que los tenían que tener memorizados o los tenían que tener a la mano. Pero este criterio hace alusión al criterio B, donde dice que puede haber recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios, intrusivos del suceso, pero no aparece nada más como el recuerdo, sino que los pueden manifestar estos pequeños a través de los juegos. Ajá. Donde dice que antes hacía actividades y ahora ya no las termina, ¿qué criterio podría ser? Adriana. Una disculpa bien enorme porque la verdad no pude entrar a las otras 2 clases, entonces ando bien perdida con lo de los criterios, pero Okay. me resaltó mucho, y no está negrito, pero me resaltó mucho en donde dice, nadie se puede enterar porque se van a enojar. También como que esa parte de la amenaza por parte del otro, o sea, el infringir también, no nada más ya no como que el abuso sexual, sino también el hecho de controlar lo que viene después.
Claro, solamente que ese no es criterio diagnóstico porque nosotros en el criterio diagnóstico no evaluamos el evento traumante o el suceso, sino evaluamos las reacciones o afecciones que está viviendo el individuo tras ese suceso. Ciertamente para nosotros esa es información importante para trabajar en el proceso terapéutico, pero no es información que utilizamos para sacar el diagnóstico. Por eso no se omite, sí se tiene en cuenta, pero no es un criterio diagnóstico. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Sí, por eso les mencionaba, los criterios diagnósticos los van a encontrar en el DSM-5 y están en la presentación del módulo 1, compañeras, por si tienen la duda y si por alguna situación no pudieron entrar, no se preocupen, están a la mano. Para que los puedan consultar cuando ustedes necesiten. Entonces, les mencionaba en ese momento, cuando fue ese módulo 1, que los criterios diagnósticos, si bien el manual los sacaba puntualmente, cuando las educadoras, los papás, o las abuelitas o alguien, los cuidadores, nos refieren a los infantes, pues no nos van a decir, no, sí, es que pues verán, mi niño tenía una alteración importante de la alerta y la reactividad asociada, que es el criterio de, no nos van a decir eso. Pero yo, a partir de esto que me diga, tengo que reconocer, ok, su comportamiento está siendo irritable, tiene arrebatos, sí es parte del criterio. Hay una hipervigilancia, sí, ya no puede dormir. Su respuesta está siendo sobresaltado, exagerada, en este caso no, pero en el otro sí, ¿va? Hay problemas de concentración, en este caso sí, porque antes terminaba actividades en clase y ahorita ya no las está terminando. Ajá. Hay alteraciones del sueño también. Entonces, yo, a partir de esta información que me mencionan, yo tengo que empezar a asociarlas o identificarlas en qué criterios diagnósticos está puntuando. ¿Sale? Era más que nada, o es más que nada este ejercicio, que aprendamos a reconocer del caso como nos lo presentan, esa información que nos están dando, cómo empata con los criterios diagnósticos para que yo pueda ofrecer un diagnóstico. ¿Sale? Entonces, ¿qué más nos dice? Ya no quiere ir a la casa de sus tíos, está lo que les mencionaba hace un rato, evita, que es criterio C. Entonces, exposición, criterio 1, ¿tuvo una exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual? Sí. ¿Tiene una presencia de uno o más síntomas del tipo B, que son los recuerdos angustiosos? En este caso, están en el juego, sí. El criterio C, ¿ha de estar presente la evitación, ya sea de los estímulos o tenga una alteración cognitiva? Sí está presentando la evitación a actividades. Puede ser esa o puede ser la alteración cognitiva. Entonces, también tiene nuestro criterio C. Criterio D nos dice, hay una alteración importante en el comportamiento, la hipervigilia, la respuesta sobresaltada, los problemas de concentración o las alteraciones del sueño, también. La duración de la alteración es superior a un mes, ya lleva 4 semanas, órales. La alteración causa malestar clínicamente significativo o problemas de relación con los padres, hermanos, compañeros o cuidadores, sí. Manotea ya con los papás o evita a los tíos, entonces con familiares. La alteración no se atribuye a efectos fisiológicos o sustancias, no menciona que se ha medicado recientemente o algo por el estilo. Entonces, este caso es un trastorno de estrés postraumático en un infante menor a 6 años. ¿Sí quedó claro cómo se generan los diagnósticos? Sí, muy claro. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Compañeras? No, ninguna. Dale. Ahora, compañera Rocío, por favor, ¿me pasas el 3? Gracias, Adriana. Bien. Último caso. Se los leo. Esta es una infanta. Esta es nuestra infanta 3. Es remitida al servicio de psicología debido a que destruyó una computadora de escritorio, una silla y un celular de su papá. Comenta
Comentan que cuando dejó de llorar, ella mencionaba que no sabía lo que le había pasado, que fue como si un demonio se apoderara de ella. Ella comenta que le da miedo acercarse a la gente, que no le gusta salir de su casa, antes iba al mercado por las cosas de la comida, pero que cuando choca con la gente empieza a temblar. Últimamente se despierta por las noches, le duele el pecho, también menciona que no le gusta comer con su mamá y papá, pues le dan ganas de vomitar. Se muerde las uñas, se arranca el cabello y se corta con una navaja cuando tiene problemas en la secundaria o con sus papás. Menciona que antes le gustaba ver series de anime con su papá, pero que ahora ya no las ve, pues en momentos se pierde y ya no les entiende. Dice que ya lleva más de un mes, que sus papás quieren hablar sobre lo que ocurrió, pero no recuerda nada. Además, ella dice que siempre ha sido una niña de bien porque sus papás así le educaron. Recuerda que una vez se machucó el dedo con la puerta y aunque perdió la uña, no quería decirle a sus papás porque se enojarían y le iría peor. ¿Qué tal? ¿Qué identifican ustedes? ¿Pueden identificar los signos o los síntomas? ¿O lo están identificando por criterios? Sí, por criterios el B de diagnóstico que presenta es el sueños angustiosos recurrentes. Muy bien. ¿Qué más? Una reacción disociativa también. Perfecto. Sí, porque no reconoce. Más que no reconoce, porque cuando no recuerda es amnesia. Sí. Pero cuando dice como si un demonio se apoderara de ella, ahí está la desrealización. Desrealización, sí. Recuerden, disociación tiene despersonalización o desrealización. ¿Sale? Bien, muchísimas gracias, compañera. ¿Qué más? Y las reacciones fisiológicas internas también. Exacto. Sí, están presentes. Muy bien. ¿Qué más identifican? ¿Pueden identificar la evitación persistente del estímulo asociado? Hay 3 indicios que señalan ese punto. ¿No? ¿Se rinden? ¿Se rinden? Siento que mi forma de opinar no es lo más correcto porque de verdad créeme lo que no se me viene nada a la mente en cuanto a los criterios que vieron del diagnóstico del DSM. Pero pues me resalta mucho el hecho del curting, del arrancarse el cabello y de morderse las uñas, pues también está así como pudiera ser es que no es desfiguración, sino el hecho de cómo ella se interpreta su cuerpo. Sí, ciertamente son cosas que a nosotros nos van indicando de hay una perturbación. Entonces, ya muy bien, compañera, porque los puede identificar, ya estar reconociendo estos procesos anormales o disfuncionales que afectan el desarrollo de esta infante.
Ujú. Ya solamente sería estar pues trabajando para generar las asociaciones con los que son los criterios diagnósticos para que entonces ya pueda ser más que nada para que clínicamente se pueda hacer el diagnóstico. Si usted se maneja bajo un modelo que no necesita necesariamente un diagnóstico clínico, bueno, como ya identificó estas alteraciones estas alteraciones que la persona está presentando, ya tiene al menos una línea de intervención sobre la cual actuar, ¿sale? Entonces, tiene la habilidad, compañera, solamente que, reitero, lo estoy evocando a asociarlo con los criterios diagnósticos, pues porque es parte de, pues, de lo que estamos tratando de desarrollar en ustedes en este curso. Pero reitero, si no es necesario el modelo que usted llega a utilizar para, o no requiere forzosamente un diagnóstico, con estas observaciones que usted hace, ya puede generar una línea de intervención. Muchísimas gracias por su aporte, compañera. Muchas gracias. Bueno, en especial, yo soy psicoanalista, entonces casi yo no veo tanto como literal el criterio, sino es más, pues, la asociación libre. Sí, sí. Pero como te digo, como ahorita no tuve oportunidad de conectarme a las dos clases, no he visto el Sí. material, la verdad, ando un poco perdida, por eso siento yo que me quedo muy corta a lo mejor al dar mi opinión. No, compañera, está muy bien porque eso nos permite a muchos entender cosas que a veces dejamos de lado. Muchísimas gracias en verdad por su No, aporte. gracias a ustedes. Vale, entonces, si en algún momento tiene la oportunidad de revisar el anterior material y tiene dudas, con gusto puede contactarnos y le damos la orientación, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Les mencionaba, aquí hay 3 indicios que nos dice que el problema está con la figura paterna. El indicio 1, destruyó la computadora, el escritorio, la computadora de escritorio, la silla y el celular del papá. Cuando come y está, o menciona, aunque es con su papá y con su mamá, le dan ganas de vomitar. Y la siguiente, antes le gustaba ver series de anime con su papá y ahora ya no las ve, pues en momentos se pierde y ya no les entiende. Entonces, ¿quién está frecuentemente cuando ella vive estos signos o estos síntomas alterados? El papá, ¿sale? Entonces, de esta forma podemos ir identificando quién es el que le genera el malestar o dónde está que se generó el malestar, aunque eso, reitero, no es parte de los de los criterios diagnósticos. Pero, ¿qué más? El criterio diagnóstico, por ejemplo, de evitación persistente del estímulo asociado es el C, y a quien constantemente está llegando a evitar es a su papá. Las alteraciones negativas, cognitivas y del estado de ánimo son el criterio D. ¿Y qué pasa? Se pierden los momentos en los que ve series, que es parte de esta disminución también del interés, el desapego de los demás, se está separando de sus padres constantemente. En el criterio E dice que son las alteraciones en la alerta, entonces ahí menciona que le da miedo acercarse a las demás personas. Podemos decir que hay una respuesta de sobresalto porque menciona que empieza a temblar. Hay comportamientos de arrebato y furia, que fue cuando destruye las cosas. Y también en este caso, ya vamos a criterio A, B, C, D, E, F ya lleva más de un mes. El malestar está afectando también la relación con su familia y no se atribuye esto a efectos fisiológicos de una sustancia. ¿Creen ustedes que sería un trastorno de estrés postraumático evaluado bajo los criterios de 6 años en adelante? Sí. ¿Sí se quedan con ese diagnóstico? ¿Quién da más, quién da menos, compañeras?
Alguien que diga, no, no es ese diagnóstico. Pues, ¿qué creen? Hay un pequeño criterio que dice, una vez, bueno, cuando dice, recuerda que una vez se machucó el dedo con la puerta y aunque perdió la uña no quería decirle a sus papás porque se enojarían y le iría peor. ¿Se acuerdan de los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático complejo? Se tiene relación con la frecuencia en la que el individuo está siendo sometido a situaciones traumáticas. Entonces, en este caso, al parecer, los papás se relacionan de una manera sumamente violenta. Ella no menciona cuando se presenta, de hecho son casos que tuve que tratar en algún momento, ella cuando se presenta a terapia no reconoce que vive violencia intrafamiliar, porque su mecanismo de defensa era parte de esta desrealización o no reconocimiento de la realidad. Entonces no reconocía la violencia, pero ella era víctima de violencia. ¿Sale? De hecho, es un caso que a mí me impactó mucho porque tiene microfracturas cerebrales, o en el craneales, perdón, no cerebrales, craneales, por los golpes que le llegaban a proporcionar sus papás. ¿Sale? Entonces, si bien cumple con los criterios del trastorno de estrés postraumático, es complejo por la frecuencia y los tipos de abuso a los cuales ella ha estado expuesta. ¿Sale? ¿Dudas, quejas, sugerencias, compañeras? Les agradecería mucho que me pudieran dar algún aporte con respecto a cómo se va manejando esta información. Se aprende mucho con estos casos. Ya se pone en práctica todo lo que nos has indicado. Ok, muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más? Solamente agradecerle porque la verdad estamos aprendiendo bastante con estos temas. Muchísimas gracias a ustedes por soportarme tanto tiempo en estas semanas. ¿Alguien más? Bien, entonces, les comento brevemente. Cuando veíamos en el módulo 2 los signos y los síntomas, podemos irlos asociando a los criterios diagnósticos. Por ejemplo, la taquicardia es una asociación al criterio B, que nos dice que son reacciones fisiológicas internas a elementos que generan el malestar, ¿sale? Entonces, nuestro criterio B nos dice esto y por ejemplo, también la hipertensión podría ser parte de los criterios B. El insomnio puede ser en el criterio B porque en el criterio B también van los sueños angustiosos o en el criterio E por las alteraciones del sueño. Si nuestro individuo presenta hipervigilancia, es criterios E, que es justamente la hipervigilancia. La inhibición emocional va asociada al criterio D, que es una disminución del interés o desapego hacia los elementos o hacia las personas, una incapacidad también para experimentar emociones positivas. El retraimiento se asocia al criterio C, que es la evitación persistente de estímulos asociados al suceso. El aislamiento es parte del criterio D porque habla que hay desapego o extrañamiento de los demás. Las compulsiones son parte del criterio E porque habla de comportamientos imprudentes o autodestructivos. En los síntomas, cuando nosotros reconocemos que hay flashbacks, podemos reconocer que son parte del criterio B por el malestar psicológico a elementos simbólicos o reacciones fisiológicas intensas a elementos simbólicos del suceso traumante.
En el pensamiento intrusivo se asocia al criterio B por los recuerdos angustiosos recurrentes. Las disociaciones son del criterio B por las reacciones disociativas. La despersonalización son parte del criterio B por estas reacciones disociativas. La desrealización, criterio B, por el malestar psicológico a elementos simbólicos, reacciones fisiológicas intensas a elementos simbólicos. Las fobias son parte del criterio C, evitación de elementos simbólicos. La hiperreacción, criterio E, respuesta de sobresalto. Mientras que también puede ser parte del criterio B por las reacciones fisiológicas intensas, ¿va? La hiperreacción. Las amnesias, por su parte, son criterio D por la incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso. Los problemas de atención son criterio E por los problemas de concentración. Y la culpa es parte del criterio D por la percepción distorsionada persistente, ya sea que se acuse a sí mismo o acuse a terceros. Y pues bueno, compañeros, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su colaboración, el tiempo que le han dedicado, la atención que han puesto, y pues con muchísimo gusto quedo atenta. Su servidora Carla Álvarez, un placer haber estado con ustedes estas 3 semanas. Y les dejo el material para que, si lo necesitan, pueden hacer uso de estas fuentes. Si se dan cuenta, la mayoría de información que manejamos ya la había presentado en otras referencias bibliográficas. Aún así, si en algún momento tienen dudas, quejas, sugerencias sobre las referencias bibliográficas, con gusto hago las aclaraciones pertinentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Carla. Les agradecemos mucho su atención en el módulo de hoy. También hacer el comentario, bueno, sobre todo la reflexión sobre estos temas que creo que a todos como profesionales nos ayudan mucho en el tema del diagnóstico. Creo que es muy importante hacer un diagnóstico certero y adecuado en este tipo de casos, sobre todo haciendo esta distinción entre el trauma complejo y el trastorno de estrés postraumático, que pues son criterios que estamos observando que no se encuentran claramente especificados en el DSM-5, ¿no? Entonces, por esto la importancia del tema y también el interés sobre todo para darlo a conocer. Y bueno, pues vamos a continuar la siguiente semana, el próximo sábado, ya más concretamente con la intervención clínica, que sería, bueno, a partir del enfoque cognitivo-conductual, que, bueno, pues ya lo iremos viendo un poquito más adelante, algunas fundamentaciones teóricas, algunas bases fisiológicas para ese tipo de intervención. Y bueno, pues nada más. Entonces nos vemos el próximo sábado. Y bueno, pues que tengan un excelente sábado. Hasta luego. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta luego. Gracias igualmente.